Che, todo piola por ahí. Prepara, porque hoy nos metemos en un tema re interesante del derecho argentino. ¡Dale! Las limitaciones a los derechos. Ujú. Sí, aunque parezca raro, hasta en una democracia, tus derechos pueden tener límites. ¿Te imaginas por qué? Claro, porque a veces es necesario balancear la libertad individual con el bien común, ¿no? Pensá que si no hubiera límites, podría ser un descontrol total. Imagínate, tenés razón. Para esta deep dive vamos a usar como base unos apuntes de derecho constitucional. Es como tener una masterclass pero sin tener que ir a la facultad. Exactamente. Y estos apuntes nos muestran algo que a muchos les puede volar la peluca. A ver, Ningún derecho es absoluto. en serio, ni siquiera los fundamentales, como la vida, la privacidad o el honor. Contame más de eso. Mira, la Constitución protege algo que se llama piso mínimo de dignidad. Ajá. Imagínate una línea roja que las leyes no pueden cruzar. Es decir, los derechos pueden tener límites, pero nunca pueden violar tu dignidad básica. O sea que, por ejemplo, aunque se declare un estado de emergencia, el gobierno no te puede negar el derecho a un juicio justo o someterte a torturas. Ese piso mínimo siempre te protege. Exactamente. Y hablando de límites, aparece un concepto clave. El poder de policía. El poder de policía. ¿No se supone que eso tiene que ver con la cana? Sí, pero no solo con los policías en la calle. El poder de policía es una idea más amplia. Es la facultad que tiene el Estado para regular ciertas cosas y así garantizar la seguridad y el bienestar de todos. O sea, es como el poder del Estado para poner orden y que las cosas funcionen bien, ¿no? Exactamente. Y ojo, el poder de policía es la base legal para que se puedan limitar algunos derechos. Pero siempre tiene que tener un objetivo claro, que proteger el bien común. Claro, tiene sentido. Y me imagino que la ley puede regular los derechos, pero no prohibirlos completamente o hacer que pierdan su sentido, ¿verdad? Tal cual. Por ejemplo, la libertad de expresión no significa que puedes andar diciendo cualquier cosa. Si haces un discurso de odio incitando a la violencia o la discriminación, ahí la ley te pone un límite. Claro, porque si no, estarías violando los derechos de otros, ¿no? Es como un equilibrio entre los derechos de todos. Exacto. Y para saber si la limitación a un derecho está bien hecha, los tribunales usan algo que se llama test de razonabilidad. Test de razonabilidad, eso suena interesante. Contame más, ¿cómo funciona esa cosa? Mira, tiene 3 niveles. El normativo, el técnico y el axiológico. 3 niveles. Es complicado, me explicas cada uno. Dale. El primer nivel, la razonabilidad normativa, se fija en que la limitación al derecho no se contradiga con la Constitución. Claro, la limitación tiene que estar de acuerdo con lo que dice la Constitución, ¿no? Exacto. Después viene la razonabilidad técnica. Acá se analiza si la medida que se toma para limitar el derecho es la adecuada para lograr el objetivo que se busca. O sea, no solo tiene que ser constitucional, sino que también tiene que ser efectiva para lograr su objetivo. Tal cual. Y por último, tenemos la razonabilidad axiológica, que es la más compleja. Ajá. Acá se evalúa si la limitación es justa en sí misma, si respeta los valores que protege nuestra Constitución. Esa suena difícil. ¿Cómo se determina si una limitación es justa o no? No es fácil, la verdad. Hay que analizar si la limitación es proporcional al objetivo que busca, si no hay otras opciones menos restrictivas y si realmente contribuye al bien común. Entonces, el test de razonabilidad no es una fórmula mágica, sino un análisis profundo para asegurarse de que la limitación a un derecho esté bien justificada. Exacto. Y hablando de limitaciones, hay un tema que no podemos dejar de lado. Los decretos de necesidad y urgencia, los famosos DNU. Ah, sí, los DNU. Esos decretos que le dan al presidente la facultad de dictar normas con fuerza de ley en situaciones de emergencia, ¿no? Exacto. Y es importante entender que, aunque los DNU pueden limitar derechos en situaciones excepcionales, también tienen que pasar por el control del Congreso y la revisión de la justicia. O sea que hay mecanismos para evitar que se abuse de este poder, ¿verdad? Claro, el Congreso puede revisarlos y rechazarlos y la justicia puede analizar si son constitucionales. Además, hay temas sensibles, como las leyes penales o electorales, sobre los que los DNU no pueden legislar. Interesante. Entonces, los DNU son una herramienta poderosa, pero con límites claros para evitar abusos. Tal cual. Y no podemos olvidar que Argentina es un país federal, lo que significa que la potestad de limitar derechos se reparte entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Cierto, la distribución del poder es clave en nuestro sistema. ¿Podrías explicarnos cómo funciona esto en relación a la limitación de derechos? Claro. Básicamente, el gobierno federal tiene la facultad de crear leyes, ¿no?, sobre temas que son de interés para todo el país, Ajá. como la defensa, la moneda o las relaciones internacionales.
Y en esas áreas puede poner límites a algunos derechos, siempre dentro de lo que dice la Constitución. Entiendo. ¿Y las provincias también pueden limitar derechos en sus territorios? Sí, las provincias tienen la autonomía de dictar sus propias leyes y regulaciones, Ujú. pero siempre respetando la Constitución Nacional y los tratados internacionales. O sea que aunque haya una división de poderes, la Constitución Nacional siempre manda, ¿no? Exactamente, la Constitución es la ley suprema y cualquier límite a un derecho tiene que estar justificado en ella. Me queda claro. Y hablando de derechos específicos, ¿qué dicen los apuntes sobre el derecho a la igualdad? Ujú. ¿Cómo se limita este derecho en Argentina? Bueno, el principio de igualdad significa que la ley debe tratar a todos por igual en situaciones similares. Claro. No se pueden establecer privilegios o excepciones porque sí. Es decir, todos somos iguales ante la ley, pero esto no significa que no pueda haber diferencias en el trato. Exacto. La igualdad no implica que todos tengamos que ser tratados exactamente igual. Lo que se prohíbe es la discriminación arbitraria, o sea, el trato desigual sin una justificación razonable. Por ejemplo, ¿sería constitucional una ley que da beneficios especiales a las personas con discapacidad? En ese caso, la diferencia en el trato estaría justificada porque se busca compensar la situación de desventaja que enfrentan las personas con discapacidad. No sería discriminación, sino una medida para garantizar la igualdad real de oportunidades. Entiendo. Se trata de buscar un equilibrio, de compensar las desigualdades para que todos podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones. Exacto. Y otro derecho fundamental que a menudo se debate en relación a sus límites es el derecho a la intimidad. Cierto. ¿Qué nos dicen los apuntes sobre la limitación del derecho a la intimidad? Bueno, la intimidad se define como aquellos aspectos personales de la vida de una persona que no pueden ser objeto de intromisión del Estado o de otras personas sin su consentimiento. Es decir, todos tenemos derecho a un espacio privado, a una esfera personal que debe ser respetada. Así es. Pero también hay que tener en cuenta que el derecho a la intimidad no es absoluto. Claro, a veces hay que ceder un poco de privacidad por el bien común, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de investigaciones policiales o de seguridad nacional. Exacto. En esos casos, el Estado puede acceder a información privada, pero siempre dentro de un marco legal y con la autorización de un juez. No puede haber intromisiones porque sí. Entonces, la clave es el equilibrio. Se busca proteger la intimidad de las personas, pero también permitir que el Estado actúe cuando sea necesario para garantizar la seguridad y el orden público. Justamente. Y hablando de situaciones excepcionales, no podemos dejar de mencionar las limitaciones a los derechos en situaciones de emergencia. Ah, sí, me acuerdo que los apuntes mencionaban los estados de emergencia, ¿no? Exacto. Cuando ocurren eventos extraordinarios e inevitables como terremotos, pandemias u otras crisis graves, el Estado puede tomar medidas excepcionales que limiten ciertos derechos para proteger la seguridad y el bienestar de la población. Claro, en una emergencia es lógico que se tomen medidas extraordinarias. Pero, ¿qué tipo de limitaciones se pueden implementar? ¿Y quién decide cuándo hay una emergencia que justifique estas limitaciones? Bueno, en Argentina, el instrumento legal que se utiliza en situaciones de emergencia son los decretos de necesidad y urgencia, los DNU, que ya hemos mencionado antes. Estos decretos le dan al presidente la facultad de dictar normas con fuerza de ley para responder a la crisis. O sea, en una emergencia, el presidente puede limitar derechos a través de un DNU. Pero ¿hay algún control sobre este poder? Claro que sí. Como ya dijimos, los DNU deben ser ratificados por el Congreso y pueden ser revisados por la justicia. Además, hay ciertas materias que están excluidas de la posibilidad de ser reguladas por DNU, como las leyes penales, tributarias o electorales. Interesante. Entonces, si bien los DNU son una herramienta poderosa para responder a emergencias, también tienen límites claros para evitar abusos de poder. Exactamente. Y es importante recordar que cualquier limitación a un derecho, ya sea en una situación normal o de emergencia, debe ser siempre temporal y proporcional a la gravedad de la situación. O sea, las limitaciones deben ser estrictamente necesarias para enfrentar la crisis y deben levantarse una vez que la situación se normalice. Exactamente. Y no olvidemos que la razonabilidad es clave. Toda limitación debe superar el test de razonabilidad que mencionamos antes, es decir, debe ser coherente con la Constitución, adecuada para lograr su objetivo y justa en sí misma. Clarísimo. La limitación de derechos es un tema complejo, pero súper importante para entender cómo funciona nuestra democracia y cómo podemos defender nuestros derechos. Che, hicimos un recorrido bastante completo, ¿no? Sí. ¿Te parece si repasamos los puntos clave para que no quede ninguna duda? Dale, me parece una buena idea. Bueno, arrancamos esta deep dive metiéndonos de lleno en el mundo de las limitaciones a los derechos en Argentina. Vimos que nuestra Constitución tiene un montón de derechos, pero que estos no son absolutos. Exacto. Y la clave está en encontrar un equilibrio.
Se pueden limitar los derechos, pero siempre que sea para proteger el bien común dentro del marco de la ley y respetando la dignidad de las personas. Tal cual. Hablamos del poder de policía, que es la base legal para que el Estado pueda regular y limitar derechos. También vimos el test de razonabilidad, que se usa para analizar si una limitación está bien hecha o no. Y no nos olvidemos de los DNU, que son una herramienta para casos de emergencia, pero que también tienen sus controles para evitar que se usen mal. Cierto. También vimos cómo la división de poderes en Argentina entre el gobierno nacional y las provincias influye en cómo se limitan los derechos. Y analizamos ejemplos concretos de cómo se limita el derecho a la igualdad y el derecho a la intimidad, siempre buscando ese equilibrio entre la protección individual y el bien común. Re piola. Me encantó esta deep dive. ¿Qué te gustaría dejarle a nuestra audiencia como reflexión final? Bueno, yo les diría que cada vez que escuchen que se está hablando de una nueva ley o regulación que limita algún derecho, se acuerden del test de razonabilidad. Pregúntense, ¿esta limitación está bien justificada? Cumple con los 3 niveles de razonabilidad que vimos. Busca un equilibrio entre la libertad individual y el bienestar de todos. Buenísima reflexión. Los invito a todos a que se hagan esas preguntas, a que sean ciudadanos informados, que se involucren y que defiendan sus derechos y los de los demás. Así es. En una democracia, la participación ciudadana es fundamental para que las limitaciones a los derechos sean justas y necesarias. Muchas gracias por acompañarnos en esta Deep Dive. Espero que les haya servido para entender un poco más sobre las limitaciones a los derechos en Argentina. Hasta la próxima.